¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva temporada, la 2019 de este Fórum Jurídico Fiscal. Realmente para nosotros es un placer volver a entrar en sus casas a través de Argentinísima Satelital. Este primer programa realmente va a ser muy interesante. Está todo nuestro equipo técnico, también está nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena. Ya vamos a ir rápidamente al contenido del programa porque hoy tenemos muchísimo material. En la primera entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro nos vamos a encontrar con un amigo de la casa, habitué ya del programa, un histórico. Estamos hablando del doctor Martín Caranta para hablar de un tema muy sensible, gastos necesarios. Se está desvirtuando, digo bien, por ahí el criterio. Esto es muy importante para las pequeñas empresas. Así comienza esta temporada de Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, estamos con el doctor Martín Caranta, un amigo de Fórum Jurídico Fiscal, y siempre temas interesantes para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? ¿Estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación. Martín, está un rum rum, que parece que ya es más que un rum rum, que se está desvirtuando el carácter de gasto necesario. Así es. Algo que realmente puede poner en jaque a las empresas, particularmente, llamémosle a las más chicas que no tienen espalda muchas veces para poder ir a la justicia. Contanos un poquito qué es lo que está pasando, cuál es el criterio en definitiva que tenemos que aplicar. Bueno, mira, se está desvirtuando el concepto de necesidad del gasto, es decir, se está cuestionando por qué el agua moja, algo muy básico, ¿no? Se está cuestionando por qué el agua moja. ¿Qué dice la ley? Que los contribuyentes podrán deducir los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Artículo 80, ¿sí? Y el 17. Pero el 80 dice con las restricciones que tiene esta ley. Entonces, en principio, vos recordá que una empresa que tributa por la teoría del balance, todo está grabado, con lo cual la fuente es la propia empresa y todo gasto es necesario para obtener, mantener y conservar esa fuente. Y hay restricciones expresas, como por ejemplo el caso de los gastos no deducibles que está en el artículo 88 de la ley. ¿Sí? Y también hay algunos antecedentes que ya de decir de qué año son, tendrían que estar incorporados como anexo a la ley y al funcionario fiscal. Voy a citar un caso Oxford de la década del 60, Gillette Safety Razor del año 60, editorial Dante Quinterno del Tribunal Fiscal del año 70, ¿sí? Y así venimos evolucionando, el caso Roque Basali, ¿sí? El caso Pan American Energy del año 2014. Y bueno, en definitiva lo que toda esta jurisprudencia terminó diciendo es un componente muy de sentido común. La empresa es la única que puede determinar qué gastos son necesarios, no se puede impedir el gasto necesario para la empresa, salvo que sea un gasto no deducible como una liberalidad, ¿sí? El AFIP no se puede meter a cuestionar la necesidad del gasto porque sería cuestionar la misma decisión del empresario, ¿sí? Una cosa es gasto necesario y otra cosa es gasto imprescindible, ¿sí? Es decir, el principio de la legalidad obliga a aplicar la ley y la ley debe entenderse con su letra, con su texto más sencillo. Eso lo ha dicho la Corte. Exactamente. ¿Sí? Entonces, necesario es una cosa, imprescindible es otra, ¿sí? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Había un caso, por ejemplo, resuelto por la Cámara, bastante reciente, es el mismo, el caso Badi, donde la Cámara terminó diciendo que el fisco no podía pretender que un contribuyente le aporte información precisa sobre qué beneficio había tenido la empresa por hacer, por ejemplo, gastos en publicidad. Es decir, tiene que haber una causalidad, pero no necesariamente hay un resultado directo. ¿Sí? Muchas veces hay un resultado indirecto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esa sentencia de Cámara es impecable. También te recuerdo el caso Pan American Energy, donde la Procuración, después confirmado el entendimiento por la Corte, dijo, miren, acá prima que el artículo 80 de la ley habla de con las restricciones expresamente previstas en la ley. Vos sabés que te iba a decir exactamente eso. Te iba a decir, hay algo que es, digamos, es una definición legal. Mire, todo esto, usted decidirá si es gasto necesario para obtener, mantener y conservar. Pero todo lo que está prohibido es lo que usted no puede poner. Y lo no prohibido está permitido. Exactamente. Bueno, te comento dos cositas para ir cerrando el tema. Más que nada esto pretende ser una reflexión y recordatorio y no mucho más. Y una advertencia también, porque hay que estar medianamente, digamos,
atentos a qué es la impugnación que uno puede sufrir, ¿no? A que nos cuestionen por qué la agua moja. Exacto. A ver, ¿qué dijo la procuradora en Pan American? Y citó un caso muy llano. Miren, un empresario puede pintar sus oficinas todos los años, ¿sí? Y por ahí para él ese gasto es necesario. Otro empresario puede pintar sus oficinas 2 veces en 10 años. Y por ahí eso también es necesario. Lo que no puede hacer el fisco es cuestionar la decisión del empresario que pinta sus oficinas todos los años, ¿sí? Más del llano, y en esas palabras lo dijo la procuradora, impecable. ¿Qué pasó recientemente? Hay una sentencia bastante curiosa del Tribunal Fiscal, la nueva composición, en el caso Loma Negra, fecha de sentencia 7 de diciembre del 2018. Loma Negra había tenido en el año 2006 un conflicto con el SICHOCA, Sindicato de Choferes de Camiones. En realidad, ¿qué pasaba? Loma Negra, que es una empresa que hace cemento, tenía transportistas contratados y otras empresas que habían tenido algunas obligaciones incumplidas con el sindicato. Loma Negra se había comprometido con el sindicato a exigir un certificado de libre deuda a sus empresas contratistas. Parece ser que no estaban todas al día y en definitiva esto derivó a que le paren la planta, ¿sí? Se hizo un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y la empresa Loma Negra terminó pagando las obligaciones sindicales incumplidas de sus contratistas por un monto total de 6.500.000 pesos. ¿Y qué hizo? Y naturalmente lo dedujo en su balance fiscal. ¿Por qué? Porque entendió que era un gasto necesario, a tal punto que si no se resolvía ese conflicto pagando lo que se debía, claro, no podía vender, o sea, no podía sacar de su establecimiento la producción. Claro, ¿entendés? Sí. O sea, es algo de sentido común, lógica pura, incuestionable, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el fisco dijo que eso era una liberalidad. Y por imperio del artículo 88, inciso I, le impugnó la deducción. ¿Y qué dijo el Tribunal Fiscal? Con un voto impecable de la doctora Edith Gómez, repasó el caso Pan American Energy, el caso Dante Quinterno y los otros que te mencioné, y dijo que caía de Maduro, en otras palabras, que este gasto era necesario, porque si no se hacía ese gasto, no se podía activar la planta. Claro. Y había pérdidas por tener la planta parada, ¿sí? Los otros 2 vocales, cuyo nombre no voy a decir bueno, quien interesado lo puede averiguar, terminaron diciendo que en realidad ese gasto era una liberalidad y que ese gasto no era propio de la empresa actora, es decir, de Loma Negra, porque era un gasto que era de los empleadores, o sea, de los transportistas que tenían el verdadero conflicto con el sindicato de camiones, ¿sí? En definitiva, se fue a temas tales como que en el acuerdo hecho entre Loma Negra y los contratistas transportistas se decía que estaba la posibilidad de que Loma Negra pida el reintegro de lo pagado por los demás, ¿sí? Y que eso hacía que en realidad no fuera un gasto, sino que fuera un crédito. Bueno, a ver, es curioso el tema porque si uno habla con cualquier empresario, te diría que incluso con un estudiante de ciencias económicas, si en un parcial pregunta esto, sí, es probable que el estudiante diga que el gasto es necesario, ¿no? Sí. Y también es curioso porque, por ejemplo, no se dice cómo estaba registrado contablemente, donde si el balance lo ha tenido como gasto y un balance auditado. A mí me parece que esto que estás explicando es tan claro que indudablemente viene la apelación por parte de la empresa. Esto seguro va a ser apelado. Con lo cual nos estamos asegurando una próxima visita tuya para que nos digas qué pasó en la Cámara. La evolución del gasto necesario. Exactamente. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín. Muchas gracias. Y bueno, saludamos a Belisario y vamos con él. ¿Te parece? Y a Ramón también, mandale saludos, que seguramente están por allá.